como le habíamos dicho al inicio del programa, hoy día vamos a tratar apendicitis, causas, síntomas y tratamientos. Por eso estamos con el doctor Juan Carlos Abeiga, gran amigo de la casa, cirujano general especializado en este tipo de situaciones. Juanca, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí otra vez contigo. ¿Por qué el apéndice no da tregua y aparece de la noche a la mañana así como si nada? Bueno, el apéndice, o sea, la apendicitis aguda es, como lo dice su nombre, una enfermedad aguda que comienza un proceso inflamatorio y no se va para atrás. Esto sigue avanzando hasta causar pues todas las molestias que produce, toda la sintomatología, y si no lo tratas a tiempo pues puede ser muy difícil de tratar. Tú me acabas de mencionar, es un proceso inflamatorio. ¿Qué origina que se inflame el apéndice? A ver, partiendo del concepto que es el apéndice secal es un esbozo embrionario, se llama secal porque está en el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, y en la formación embrionario fetal, esto tiene unos movimientos intestinales y queda un esbozo que es como un callejón sin salida, con ciertas funciones un poquito todavía limitadísimas, no hace nada. Entonces, tiene una pared que tiene tejido linfoide. El linfoide es el que produce anticuerpos y todo eso. Entonces, cualquier inflamación en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, puede producir que esto se inflame y que la pared de un callejón sin salida se inflame y comience pues un proceso inflamatorio dentro del apéndice. Y esto pues sigue un camino que va desde inflamación leve, aguda, grave, hasta perforación y peritonitis. Lo bueno, si se podría decir, lo bueno es que tiene ciertos síntomas que uno dice, eso puede ser el apéndice. Por favor, quiero que me pongan la claqueta de los síntomas para que la ama de casa esté sumamente pendiente respecto a cuáles son estas alertas que tenemos que estar, ¿no? Dolor en el lado derecho de la parte inferior del abdomen, que es lo que tuvo Poli, dolor alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos, náuseas y vómitos, pérdida de apetito, fiebre ligera, puede empeorar a medida que la enfermedad avanza, estreñimiento o diarrea e hinchazón abdominal. Juan Carlos. Sí, mira, la apendicitis aguda puede ser una enfermedad muy fácil de diagnosticar y también puede ser la más difícil de diagnosticar, porque si bien es cierto, los síntomas están descritos, no todas las enfermedades vienen con los mismos síntomas. Es decir, por ejemplo, el dolor abdominal localizado en la parte inferior del lado derecho, muchas veces inicia con un dolor epigástrico alto, lo que le dicen la boca del estómago, ahí comienza el dolor, otras veces se focaliza a nivel alrededor del ombligo, nosotros le decimos periumbilical, y otras veces sí es un dolor característico típico en el lado derecho. Pero a veces estas cuestiones de tener dolores en diferentes lugares confunde a la persona que los tiene o a las personas que está diagnosticando, y a veces necesitamos otras cosas más. De ahí los otros síntomas pueden haber o no, náuseas, vómito. Lo que tú dices del dolor cuando toses y todo eso es cuando ya hay una reacción de lo que está alrededor del apéndice por la inflamación y el caso está un poquito más avanzado. Conversábamos un poco con el doctor que la función aún está como que en estudios porque no que tiene una función específica. Y lo que te quería preguntar también es que a la Poli aún estaba como que 100% seguro que era apendicitis, le hicieron un eco y se podía haber confundido con algo que el doctor, el ecógrafa, me mencionaba que se podía haber regado un líquido que provenía de los ovarios. Sí, nosotros le hablamos de diagnóstico diferencial de la apendicitis. Okay. Lógicamente, alrededor del apéndice hay otros órganos que también pueden inflamarse y pueden confundir. En la mujer tenemos pues útero, ovarios. Correcto. Y una serie de órganos más, a diferencia del hombre, que pueden aún más confundir. El eco es una ayuda diagnóstica importante, pero siempre como es operador dependiente, depende de quién lo haga, de los equipos que tengas, muchas veces no lo diagnostica. Ya que no lo diagnostiquen no significa que no la tengas. Eso es importante y es un concepto que nosotros manejamos. Y tenemos otras ayudas diagnósticas, como otros tipos de imágenes, como la tomografía, los exámenes de laboratorio y de sangre que tú te haces, que pueden ayudarte mucho en el diagnóstico. No tiene una edad específica para que se inflame el apéndice. Le puede dar a un niño de 7 años, de 15 años, a un adulto de 40, incluso hasta de mayores de 60 años. ¿De qué depende? Así es. No, depende del proceso inflamatorio agudo del momento. Le puede dar, como tú dices, a niños. Ahí pues intervienen los cirujanos pediatras. Después, a partir de los 12 en adelante, ya vienen los cirujanos de adultos, que son los que tratan este tipo de patologías. Hablábamos un poco sobre las causas que pudieron ocasionar que el apéndice se inflame y mencionábamos alimentación, ejercicios, pero no, absolutamente nada. Viene porque simplemente decidió inflamarse. Tú puedes tener un paciente que come muy sano y le da apendicitis, puedes tener uno que come muy mal y no le da apendicitis, pero esto es un proceso agudo que no podemos todavía definir qué es lo que lo causa o cuál es el gatillo. Una locura, Dorita. Doctor, este tema es muy interesante y más aún cuando
no sabes cómo puede llegar o cuándo puede llegar. Si mi hijo está en la escuela y comienza con un dolor y de pronto le dan algo para que pase el dolor, ¿qué tiempo de reacción yo tengo para poderlo llevar hasta el médico, hasta el hospital, si es una apendicitis? Mira, tu pregunta es súper valiosa porque estos programas son precisamente para orientar. Es una bomba de tiempo. Esto es un poquito contradictorio darle un analgésico a un paciente con apendicitis o con un dolor abdominal, porque lo que hace el analgésico es enmascarar un cuadro. Correcto. Que tenemos que diagnosticarlo inmediatamente. Si tú me preguntas cuánto tiempo, no te podré decir cuánto tiempo tienes hasta que se complique más. Hay pacientes que llegan después de 48 horas de tratamiento con antibióticos, con analgésicos, con apendicitis complicadas, y otros que vienen inmediatamente porque la mamá se asusta. Pero lo más importante es que el familiar o el paciente debe acudir a una persona que tenga experiencia. Lo primero que hacen, también, lo primero que hacen las personas con dolor es que llaman a la comadre o llaman al vecino o a alguien que haya tenido apendicitis y dice, ¿qué hiciste? Y a lo mejor lo que tuvo esa persona no fue apendicitis. Correcto. Entonces le fue bien y a eso le va mal. Entonces nos llegan a nosotros pacientes complicados con peritonitis, con perforaciones. Es que justamente el doctor a mí me mencionaba que actuamos a tiempo, porque claro, Poli empezó con los dolores 6 de la tarde y ya se estaba operando 12 de la noche, que son 6 horas, que puede ser muchísimo, pero actuamos a tiempo. Urru. Bueno, yo tuve, doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Yo tuve apendicitis, duré 4 días con el apéndice inflamado que se iba a convertir en una peritonitis, y lo que hacían era como darse unos ciertos golpes en el estómago o abajo en la planta de los pies, lo golpeaban a uno. ¿Para qué se hace eso? ¿Y qué debe sentir uno? Porque la verdad no me acuerdo, fue hace como 20 años. El diagnóstico tiene varias maniobras que tú puedes hacer. Una de las respuestas a la apendicitis de tu organismo es hacer una inflamación del peritoneo que se llama peritonitis. La peritonitis, imagínate tú, es toda la cobertura anterior abdominal. Entonces cualquier movimiento que tú hagas, como decía Gaby, toser, saltar, a veces no puedes subir la pierna porque también hay una reacción inflamatoria dolorosa del músculo que está atrás del apéndice, y cualquier situación como la que te hicieron a ti, que te golpeaban los talones, era para que rebote un poco el abdomen y sientas el dolor peritoneal. Ya hay gente que nace sin apéndice, ¿verdad? Hay casos de agenesia apendicular, sí los hay. Los hemos encontrado en cirugía porque no encontramos el apéndice de repente. Es una locura. Ahora, una vez que ya se ha diagnosticado que es apendicitis y que hay que operar, ¿cuál es el procedimiento, doctor? Una vez diagnosticada la apendicitis, el único tratamiento que existe es operación. La cirugía. Hay 2 tipos de cirugía: la cirugía convencional o la cirugía abierta, y la cirugía laparoscópica. La que nos pasaron a nosotros, la que nos rajaron cuando éramos niños. Así es, yo también tengo una cicatriz de recuerdo. Actualmente el gold estándar o lo más utilizado es la laparoscopía, por lo que es no invasiva, menos invasiva, digámoslo así. Es de menos dolor, recuperación más rápida, se reintegra mucho más rápido el paciente a sus actividades laborales. ¿Qué tipo de anestesia? Para hacer laparoscopía siempre va a ser anestesia general, y para hacer cirugía convencional se puede hacer con un bloqueo raquídeo o peridural. Una vez que el paciente ha sido operado, ¿cuáles son los primeros cuidados que debemos de tener? Bueno, como es una sutura o un daño en el intestino, pues los cuidados más importantes siempre son dietéticos, ¿no? No alimentarse con comida grasa, por eso la Polita ha bajado así. Sí, claro, tiene que tener unos cuidados en la higiene alimenticia que nosotros le decimos, para que el paciente no coma lo indebido, y de ahí pues toda cicatriz necesita un tiempo de recuperación entre 3 semanas a un mes, tiempo en el cual no podrá hacer ejercicio físico extremo, etcétera, etcétera, y todo dependiendo pues de los consejos que le dé el doctor en ese momento. Doctor, en sus años de expertise que tiene en este campo, ¿ha ocurrido que durante la operación se puede reventar el apéndice? Sí, existe cuando el apéndice está muy inflamado durante las maniobras de tracción y contratracción, se puede perforar el apéndice, pero es una perforación controlada, porque tenemos, en el caso de la laparoscopía, succión inmediatamente, se hace un lavado muy dirigido de la cavidad abdominal. En el caso que encontremos peritonitis, sí ha pasado. ¿Cuánto tiempo dura la operación, más o menos? Es una cirugía que puede ser de 30 minutos y puede ser de 2 horas, todo depende de la complejidad. Lo que se demora más es el postoperatorio, ¿no? Para que ya pase la anestesia y todo eso suma y tiene que descansar. Sí, el postoperatorio siempre es demandante, en el sentido de que necesita mucho cuidado inmediato de cirugía, sobre todo si ha sido anestesia general. Pues, ¿no? ¿La peritonitis puede ser causa de muerte de un paciente? Por supuesto, es una infección
que te puede provocar muerte, te puede provocar las complicaciones menos esperadas de una apendicitis o la que menos quieres tener como médico es una peritonitis causada por una perforación apenticular. Si hemos hablado del COVID, que es una inflamación interna, ¿cuál es la relación? ¿Puede tener una persona apendicitis por COVID o por otra inflamación de uno de sus órganos o no? No se ha demostrado esto, pero sí hemos tenido pacientes que han tenido enfermedades que producen inflamación generalizada y de repente pues debutan con un dolor en fosa ilíaca derecha. Pacientes que han sido operados de otras patologías y cirugías cardíacas, vesículas, y de repente 2 o 3 días después hacen apendicitis, los hemos tenido, pero no te podré decir si es causado por eso. Conozco un caso muy cercano que me mencionaban cuando se enteraron que había operado a Poli de apendicitis. Me dijo, ¿no será que tiene salmonelosis? Porque hay una relación entre la salmonelosis y el apéndice. La salmonelosis es una bacteria patológica que está en el intestino. Y uno de los sitios donde se puede alojar en todo el intestino es precisamente el apéndice. Entonces reproduce una inflamación linfóide, produce lo que te digo, edema, comienza a cerrar el conducto del apéndice y produce una inflamación. Puede haber causa como salmonelosis, una apendicitis, sí, por supuesto. Henry. Gaby mencionaba que si la peritonitis puede ser causa de muerte, y también le agrego algo, si es cierto que cuando tienes peritonitis te sacan los órganos, te los lavan, ¿es real que es extremadamente fuerte la situación? En cirugía abierta y en cirugía laparoscópica nosotros hacemos lavado de cavidad abdominal, que se llama. Ese lavado de cavidad abdominal representa pues lavar todo lo que está alrededor, pues, y en cirugía abierta tienes la exposición de la pared de la cavidad abdominal, tienes la oportunidad de mover los intestinos y echar agua y aspirar, a diferencia de la laparoscopía, que haces un lavado un poquito más concentrado con toda la cavidad cerrada, que es un poquito diferente. ¿Cierto que es mejor que operen a un niño de apéndice que llegue a un adulto con un apéndice? No manejo ese concepto. El apéndice es el que lo tiene que operarse. Es riesgoso. Sí, tiene que operarse. Si es, lo que yo sé dónde va tu pregunta, claro, un adulto joven va a manejar mejor un postoperatorio de una peritonitis, por ejemplo, que un adulto mayor. Pues, ¿no? Correcto. O sea, no es lo mismo tener a un paciente de 80 años, diabético, hipertenso, y con algunas patologías cardiovasculares, con peritonitis, a tener un joven sano de 40 con peritonitis. Okay. Los índices de mortalidad se manejan. Son diferentes. Virginia. Doctor, buenos días. Quería preguntarle si desde casa yo puedo hacer algún ejercicio o algún movimiento que me ayude a saber que es apendicitis y no otra enfermedad o dolencia, para poder llevarla rápidamente a la clínica. No es recomendable que una persona que no tenga experiencia... Mejor es que la lleves. Claro, que juegue a ser médico, pues no, y a tratar de maniobrar y hacer... que puedes llegar a confundirte más todavía. Pero, por ejemplo, si a mi hija le duele el lado izquierdo o derecho, es para saber y poder identificar si es apendicitis y poder decir, ok, si Ese es el famoso reflejo, doctor, que se llama, ¿no? El diagnóstico común, vas a encontrar un dolor en el lado derecho. Si tú lo palpas, va a doler el lado derecho. Pero ¿qué pasa si no es lo común? Y encuentras un dolor en el epigástrico y dices, no, está lejos del lado derecho, y no la llevas inmediatamente al hospital. Entonces, lo aconsejable siempre es buscar una ayuda o consejo profesional. Ok, bueno, yo de hecho voy a confesar algo, hago mea culpa. Paul estaba haciendo ejercicio, estaba en el CrossFit y la entrenadora le decía, pon la pierna recta, te duele la izquierda, te duele la derecha, y yo pensaba que me estaba mintiendo para no hacer ejercicio. Y yo, ¿tienes que hacer ejercicio? Ejercicio. Gracias a Dios no pasó nada, pero lo que mencionaba Virginia también, de hecho los doctores lo hacen, ¿no? Que es el reflejo, que ponte recta, que tose, o la mamá muchas veces que quiere descartar en casa para no tener que correr, pero siempre lo ideal va a ser correr a emergencia o urgencia. Así es. Más aún cuando es apéndice. Existen en medicina maniobras para diagnosticar la peritonitis, la apendicitis retrocecal, que es una ubicación anormal, no anormal, pero anatómica no frecuente del apéndice, que te puede aún más confundir en el diagnóstico. Entonces, todo eso existen maniobras que los médicos hacemos para poder diagnosticar, pero no es... Doctora Vega, ¿cuántas operaciones de apéndice tienes al día? No te podría decir. Al día no es tampoco que todos los días tengo apendicitis que operar, pero te podría decir en el mes tal vez haya, si en promedio, una por día. Mira, es bastante. ¿Y a raíz del COVID aumentó? No. ¿Ha aumentado en los últimos tiempos? No, lo que tuvimos en el COVID fue que llegaban tarde. La gente por miedo a ir a la clínica no iban y se aguantaban en casa con analgésicos. Eso es lo peor, porque disfraza el dolor. Así es, enmascara el dolor. Yo también tuve este apéndice, y después, a la
te decía, si hay muchos casos como el mío, que fui operado y tuve los cuidados, no recuerdo haberme movido tanto más de lo normal, pero a la semana o a los 15 días que iba a quitarme los puntos, fui y tuvieron que casi que operarme nuevamente porque se me Uy, olvidaron los no, puntos, ni me infectó. digas eso. Poli, no te muevas. Una de las complicaciones postoperatorias son las infecciones de las heridas. Claro. Porque imagínate tú, por ese hueco que te hacen en el abdomen o esa incisión, sale el apéndice contaminado y va tocando las paredes y lógicamente... ¿Cómo evitar llegar a ese punto? O sea, el tratamiento postoperatorio se acompaña de medicación analgésica y antibióticos. Eso te ayuda mucho para tener un postoperatorio. No, me mucho más- refiero que en casa, ¿cómo llegar a ese punto? Porque yo recuerdo que hice, algo debía haber hecho mal, de pronto me moví, la no comida. sé, ¿qué es? Depende de lo que tuviste. O sea, sí, si haces ejercicio y tienes un desgarro en la zona de la herida, te haces un hematoma pequeño, se llena de sangre, hace un seroma, etcétera, y es una de las complicaciones que tenemos. Dorita. Doctor, si ya usted ha mencionado que se puede inflamar de la nada, que no sabemos cuál es la función del apéndice, ¿será que alguien va y se opera? Doctor, sáqueme de una vez, opéreme una vez para prevenir y no tener que pasar por apendicitis, o esto no puede suceder. Sí nos han pedido en casos que te operes, a propósito de la cirugía, sacas el apéndice, pero no es aconsejable, no es recomendado. La cirugía de apéndice tiene complicaciones también. Ok. Haces una fístula por el sitio donde sacas el apéndice y eso es terrible. Ok. Bueno, No doctor, vale la se pena dice exponerse. popularmente, lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, que el apéndice es el mejor negocio de un doctor, porque no tiene ninguna función en el organismo y tiene que ser sacada cuando tiene que ser sacada. Es del cirujano, sí. El cirujano, ¿para qué sirve el apéndice? Para que el cirujano gane plata. Eso siempre se ha Oh, dicho. my God. Eso siempre se ha dicho. Se ha dicho, eso es de broma porque no encontramos todavía la razón de ser del apéndice como una función. Preocupar a los padres de la noche a la mañana. Sí, se preocupan mucho Ponernos los a padres. prueba, creo que esa es la única función. Es importante guardar la calma, Sí. llevarlo a un profesional adecuado y a una persona con experiencia, pues, ¿no? Doctor, yo tengo hoy en día que seguramente a nuestras amas de casa le ocurre que tienen hijos adolescentes o niños, la toma de antibióticos. Se olvidan, no les suena la alarma, papá, mamá trabajan. ¿Qué ocurre cuando no cumplen a cabalidad la hora de un antibiótico? Cuando no cumple, a ver, tiene que manejar siempre que las horas no son exactas. Nosotros los médicos manejamos tiempo Cada 8. en relación al antibiótico. Ajá. Ahí, cada 8, cada 6, cada 12, cada 24. Pero si no lo tomas justo a las 24 no es que va a pasar algo mal. Ah, ya, ok. Es diferente que no lo tomes. Por ¿Qué pasa completo. cuando no lo tomas? Si no lo tomas puede pasar lo que le pasó a Henry, que se contamina la herida, Ahora se infecta la herida entendemos todo. y puedes tener una complicación debido a que no sigues el tratamiento médico. ¿Uno se vuelve resistente al antibiótico? ¿Eso también es real? Nosotros no, sino las bacterias. ¿Qué- Las qué se somos vuelven nosotros? las bacterias que en ese momento están afectando pueden tener resistencia a ciertos antibióticos per se. Entonces, Ok. eso sí puede pasar. ¿Qué actividades hay que esperar y cuánto tiempo hay que esperar para volver a tener una vida normal después de una operación de apéndice? Un proceso de cicatrización demora entre 3 semanas y un mes. Ok. Entonces, hablando de las heridas en general, porque el intestino también queda herido, tienes que esperar aproximadamente un mes para volver a tu vida normal. Hablando de ejercicio físico, la alimentación, etcétera, etcétera. Tengo una muy gran amiga mía que estando embarazada de 5 meses le dio apendicitis. ¿Es el mismo procedimiento que se emplea? Sucede igual, la técnica quirúrgica cambia. Tuvimos hace 3 días también un caso similar, una embarazada casi 20 semanas con apendicitis que estuvo 4 días pensando que era cólico por el embarazo y que tenía falsas contracciones, etcétera. Llegó, digamos que un poco tarde, pero pudimos resolverlo por la paroscopía también. Ahora hay situaciones también que, por ejemplo, se hacen la manga gástrica o estas operaciones que de alguna manera puedan bajar de peso y que tienen alguna operación en su nivel digestivo. ¿Es el mismo procedimiento también? Se opera otra cosa. Sí, claro. Ok. El procedimiento laparoscópico es similar. Inflar la cavidad abdominal, tener una visión con una cámara de toda la cavidad y operar donde tienes que operar. Bueno, la posición de los trocares es diferente. Pero te preguntaba porque cortan un poco el intestino o conectan directamente... Sí, pero es otra zona del intestinal. Ah, ok, perfecto. Sí, esto es Muy bien. colon y intestino es intestino delgado en cirugía bariátrica. ¿Qué ocurre con el bebé de la mujer embarazada, lo que hablábamos? ¿Puede correr riesgo de una operación? Cuando tú operas una mujer embarazada de otra causa que no sea fetal, estás operando prácticamente 2 pacientes. Y la anestesia, Tienes que ¿no tener puede un cuidado. poco La anestesia perjudicar?
tienes que usar los medicamentos que puedes usar durante el embarazo. Todo influye muchísimo el tiempo de embarazo, el tiempo de gestación que tenga el niño. Lógicamente, antes de las 8 semanas que estás todavía en embriogénesis, todo formándose, tienes un poquito más de riesgo de que algo pueda afectar. Y después de eso, pues ya casi todos los órganos están formados. Toma antibióticos también. Tomas antibióticos que puedas usar durante el embarazo. Ok, Eso lo importante es que podemos estar preparados para ese tipo de situaciones. Doctor, le quiero pedir que nos dé las últimas recomendaciones a nuestras amas de casa para que un poco estemos alerta ante esta situación que se nos puede presentar de la noche a la mañana. Claro. Lo más importante siempre va a ser buscar un profesional idóneo para dar el diagnóstico con apendicitis, hacerlo a tiempo, no dar analgésicos hasta que no lo valore un médico, porque eso lo que puede hacer es retrasar el diagnóstico. Camuflarlo, correcto. Enmascarar el diagnóstico que nosotros le decimos es a veces muy complicado y nos lleva a nosotros como médicos a tener que hacer más exámenes. Tenemos que hacer más de la ultrasonografía o la ecografía, una tomografía, y tenemos que esperar a ver la evolución o que el medicamento analgésico deje de funcionar para nosotros volver a valorar, y lo que hacemos es perder tiempo en realidad. Una pregunta que se me escapaba y que es sumamente importante. Una persona que recién ha comido y que tiene que entrar al quirófano, ¿hay algún problema en eso? Porque le preguntaban a la poli hace cuánto tiempo que comió, En una cirugía programada tienes que tener por lo menos de 6 a 8 horas de ayuno. ¿Y cuando no se puede programar? Tienes que hacer una técnica de anestesia inversa, que es que primero lo entubas y luego le haces la relajación. Entonces cambian las cosas, y si hay riesgo de broncoaspiración, es que hace que el alimento por la relajación regrese y se vaya a los pulmones. Ese es el riesgo. Qué locura, Dios mío. Tantas situaciones en un órgano que no sabemos para qué está en nuestro cuerpo humano. Gracias, mi querido doctor. Gracias a ti, Gaby. Siempre es lindo verlo. Saludos a la familia. Gracias por su tiempo y por su conocimiento, que nos da tranquilidad ante este tema. Médico de cirugía, años. Su nombre lo avala, su profesión también, y por eso los traemos los mejores profesionales aquí en Contacto. Quédese porque vamos a comer arroz con camarón, y no cualquier camarón.